Bienvenidos al avance del capítulo 43 de la telenovela Hermanas, un amor compartido. Aura finalmente reúne el valor para contarle toda la verdad a Germán y le revela que Alonso es su verdadero padre. También le confiesa que precisamente por eso no se atrevía a hablar con Lía después de todo lo que ocurrió. Le explica que Lía apareció en su casa haciendo un enorme escándalo y que debido a todo eso terminó enterándose de que Alonso era en realidad su padre. Germán intenta tranquilizarla y le dice que aún así podría hablar con su hermana, porque quizá ella también podría ayudarla a entender mejor todo lo que pasó realmente entre sus padres. Aura piensa por un momento y finalmente admite que tiene razón, así que decide regresar para hablar directamente con Lía. Apenas llega nuevamente a la mesa, Lía se levanta completamente sorprendida y le pregunta a Germán si de verdad Aura es su novia. Germán le responde que sí, pero inmediatamente le aclara que Aura no tiene absolutamente nada que ver con todos los problemas que están ocurriendo. Lía, sintiéndose culpable, se dirige a Aura y le pide perdón sinceramente por haberla lastimado de esa manera. También le explica que perdió el control por los celos cuando vio a Alonso besándose con Mónica y por eso terminó actuando impulsivamente. Después de decir eso, Lía decide retirarse sin poder soportar más la situación. Una vez lejos de todos y asegurándose de que nadie puede escucharla, llama rápidamente a Silverio y le confirma que tenía razón. Aura es la novia de Germán. Luego le pregunta directamente qué piensa hacer ahora con toda esa información. Por otro lado, Rebeca llega a la casa de Mónica para averiguar si Aura ya regresó. Mónica le responde preocupada que ha intentado llamarla varias veces, pero que todavía no responde ninguna llamada. Rebeca comenta que lo mejor es darle un poco de tiempo para que pueda asimilar todo lo que acaba de descubrir sobre su verdadera familia y sobre Alonso. En ese momento Rosario interviene y dice que le da muchísimo gusto ver a sus hijas sentadas nuevamente en la misma mesa. Sin embargo, Rebeca le aclara que no están allí por ellas mismas, sino únicamente por Aura y que lo único que esperan es que ella finalmente regrese a casa. Rosario entiende perfectamente la situación y justamente por eso les pide que permanezcan unidas, porque considera que esa es la única forma de ayudar realmente a Aura en lugar de seguir peleando para decidir quién tiene más derechos sobre ella. Mónica entonces explica que de cualquier manera no lo hacen por ellas mismas, sino para evitar que su hija siga sufriendo más de la cuenta. Rebeca no puede evitar reírse un poco al escucharla y le dice que todavía insiste en llamar hija a Aura. Aún así, termina admitiendo que en el fondo eso ya no le importa demasiado porque después de la forma tan dolorosa en que Aura descubrió que Alonso es su padre, queda claro que ella tenía razón desde el principio y que debieron decirle la verdad mucho antes. Mientras tanto, Lía regresa nuevamente a la cafetería y les pide disculpas por haberse ido de esa manera tan abrupta. Ya mucho más calmada, le dice a Aura que en realidad se alegra muchísimo de que esté junto a Germán, aunque todavía no sabe si sus padres ya están enterados de la relación que tienen. Aura le responde que su madre todavía no le ha dicho nada al respecto y que Alonso tampoco ha podido hablar demasiado del tema todavía. Lía vuelve a disculparse y le confiesa que lamenta muchísimo haber provocado que descubriera toda la verdad de la peor manera posible. Finalmente le dice que lo más grave de todo no fue solamente el escándalo, sino el hecho de que sus padres le ocultaran esa verdad durante tantos años sin darle la oportunidad de saber quién era realmente su padre. Lía le comentó a Aura que hacía muy poco tiempo descubrió toda la verdad sobre Alonso y la existencia de otra hija. Le explicó que todo comenzó cuando empezó a notar ciertas actitudes extrañas en él, comportamientos que antes no le prestaba atención, pero que ahora cobraban sentido. A partir de ahí decidió investigar por su cuenta, sin decirle nada a nadie. Revisó información, preguntó discretamente dentro de la empresa y poco a poco fue uniendo piezas hasta enterarse de que había una mujer trabajando allí desde hacía muchos años. Lo que más llamó su atención fue que esa mujer tenía una muletilla exactamente igual a una que Alonso repetía constantemente cuando hablaba. Ese detalle terminó despertando todavía más sospechas porque le parecía demasiada coincidencia. Después de seguir investigando y observando situaciones entre ellos, terminó convencida de que Alonso y esa mujer habían mantenido una relación durante años. Aura escuchaba todo completamente paralizada. Cada palabra hacía que se sintiera peor y más confundida. Aún así sentía la necesidad de saber toda la verdad, así que le preguntó a Lía si tenía alguna otra prueba que pudiera mostrarle para terminar de entender todo lo que estaba pasando. Lía le comentó que no se conformó solo con sospechas y que incluso llegó al punto de mandarlos a seguir. Le confesó que las personas que contrató lograron descubrirlos juntos en el aeropuerto.
Apenas Aura escuchó eso, empezó a recordar inmediatamente el día en que Alonso estuvo con su madre en el aeropuerto. Hasta ese momento ella siempre creyó que simplemente coincidieron allí o que se trataba de algo relacionado con trabajo, pero ahora empezaba a pensar que en realidad ellos ya mantenían una relación desde hacía tiempo y que ella nunca se dio cuenta. La noticia golpeó muy fuerte a Aura. Con la voz quebrada y sintiéndose culpable por todo lo ocurrido, terminó pidiéndole perdón a Lía en nombre de su madre por haber destruido su relación con Alonso. Sin embargo, Germán no parecía totalmente convencido y decidió intervenir. Él comentó que toda la situación era demasiado confusa y que debía existir otra versión de la historia, porque había demasiadas cosas que todavía no terminaban de encajar. Las palabras de Germán molestaron muchísimo a Lía. Ella volteó a mirarlo con decepción y le reclamó por dudar de ella, incluso después de haber mostrado pruebas claras de que Alonso la había engañado. Le dijo que no entendía cómo todavía podía ponerse del lado de Alonso después de todo lo que estaban viendo. Aura entonces volvió a intervenir y le dijo a Germán que ella ya no tenía dudas. Explicó que le parecía demasiado extraño que justamente los 18 años que ella tenía coincidieran exactamente con el tiempo que su madre llevaba trabajando junto a Alonso. Mientras hablaba, iba relacionando muchas cosas del pasado que antes no entendía, pequeños detalles que ahora empezaban a cobrar sentido y que solo hacían que se sintiera peor. Más tarde, Lía decidió mostrarle todavía más pruebas. Sacó varias fotografías donde se veía claramente a Mónica y Alonso saliendo juntos en distintas ocasiones. Parecía evidente la confianza que existía entre ellos. Aura observaba cada fotografía en silencio mientras sentía que poco a poco toda su imagen de su madre se derrumbaba delante de ella. Germán, preocupado por cómo estaba reaccionando Aura, le pidió a su hermana que dejara de mostrarle más cosas porque únicamente iba a terminar destruyéndose emocionalmente. Le dijo que ya habían visto suficiente y que seguir insistiendo solo empeoraría todo, pero Lía respondió que necesitaban sacar todo lo que tenían guardado y enfrentar la realidad porque solamente de esa manera podrían desahogarse después de tanto dolor. En medio de toda esa tensión, el celular de Aura sonó repentinamente. Era un mensaje de voz enviado por Alonso. El ambiente se volvió todavía más incómodo y pesado. Lía inmediatamente dijo que también quería escucharlo. Aura dudó unos segundos, pero finalmente reprodujo el audio delante de todos. Mientras escuchaban la voz de Alonso, Lía no pudo soportar el dolor que le causaban sus palabras. Sentía que nuevamente él estaba destruyendo su dignidad, humillándola para poder defender su relación con Mónica. Aura también quedó completamente desconcertada. Escuchar a Alonso hablar de esa manera terminó afectándola todavía más y comenzó a sentir rechazo hacia su propia madre, pensando que quizás toda su vida había sido una mentira. Por otro lado, Mónica estaba completamente angustiada. Sentía que las cosas se habían salido de control y que Aura ya no quería saber nada de ella. Muy afectada, decidió mostrarle a Rosario el mensaje que Aura le había enviado. En el mensaje, Aura le decía que ahora tenía demasiadas dudas y que no quería verla porque ya no confiaba en nadie. En ese momento, Rebeca llegó rápidamente y preguntó desesperadamente qué estaba pasando. Mónica, nerviosa y casi sin poder hablar, le enseñó el mensaje. Apenas lo leyó, Rebeca se preocupó todavía más al darse cuenta del estado emocional en el que se encontraba Aura. Rosario notó que estaban llamando demasiado la atención y temió que otras personas empezaran a escuchar la conversación, así que decidió llevárselas inmediatamente a la cafetería donde Dolores trabajaba. Al llegar al lugar, Rebeca quedó muy sorprendida al ver a Dolores trabajando allí y le preguntó a su hermana qué hacía en ese sitio. Mónica le explicó que Dolores había empezado a trabajar como mesera en esa cafetería. Rebeca todavía seguía impresionada al verla en esa situación, pero rápidamente volvieron a concentrarse en el problema de Aura. Después de sentarse un momento, Rosario le preguntó a Mónica qué noticias tenía de Alejandra. Mónica respondió que Alejandra le dijo que Aura ni siquiera había ido a clases y que nadie la había visto por ningún lado durante todo el día. Eso hizo que la preocupación aumentara todavía más entre todas. Rebeca insistió en que debían llamar inmediatamente a Alonso porque probablemente él conocía algunos lugares donde podía estar Germán, y si Germán estaba con Aura, entonces quizá podrían encontrarlos juntos. Mientras tanto, en la mansión, Patricio le mostraba emocionado a su madre el excelente trabajo que Aura había realizado recientemente. Estaba orgulloso de ella y hablaba con entusiasmo sobre todo lo que había hecho. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que Alonso acababa de entrar a la casa. Cuando finalmente lo vieron, notaron inmediatamente que se encontraba completamente destrozado y descompuesto. Su expresión era de preocupación absoluta. Al verlo en ese estado, comenzaron a preguntarle qué había sucedido.
Alonso entonces ya no pudo seguir guardándose todo y terminó confesando que Lía había ido hasta la casa de Mónica y que delante de Aura reveló que él era su padre. La noticia dejó a todos impactados y el ambiente dentro de la mansión se volvió completamente tenso. Por otro lado, Mónica decidió ir directamente a casa de Alejandra. Apenas llegó le enseñó el mensaje que Aura le había enviado. Alejandra entendió inmediatamente la gravedad de la situación y trató de tranquilizarla un poco. Le explicó que hasta hacía poco Aura estaba con Germán, pero prometió avisarle apenas supiera cualquier cosa sobre ella. Mientras tanto, Aura seguía hablando con Germán después de todo lo ocurrido. En medio de la conversación le agradeció sinceramente a Lía por haber hablado con ella y contarle todo, porque sentía que gracias a esa conversación había entendido muchas cosas que antes no tenían explicación. Lía por su parte le prometió que a pesar de todo el daño y de todos los problemas que existían entre ellas, intentaría hacer todo lo posible por llevarse bien con ella de ahora en adelante. Después de despedirse tanto de Germán como de Aura, Lía finalmente se marchó del lugar. Durante unos minutos, Aura y Germán continuaron conversando tranquilamente sin imaginar el peligro que se acercaba. Poco después, un hombre se aproximó desde un automóvil y le preguntó a Germán por una dirección. Él, intentando ayudar con normalidad, se acercó al vehículo para explicarle cómo llegar. Sin embargo, todo era una trampa. En cuestión de segundos, dos hombres encapuchados aparecieron rápidamente junto al sujeto que había pedido la dirección. Tanto Germán como Aura fueron golpeados hasta quedar inconscientes. Finalmente los secuestradores aprovecharon que ambos ya no podían defenderse y los subieron al vehículo antes de escapar rápidamente del lugar sin dejar rastro. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.